Le comentamos la semana pasada que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un análisis del llamado Plan B de la reforma electoral. Detalló que es profundamente regresiva y pues por muchas razones, por un padrón electoral desactualizado, fallas en la instalación de casillas, funcionarios sin capacitación para vigilarlas y dificultades para el conteo rápido de votos. Estos son algunos de los riesgos que podría acarrear la implementación plena de este Plan B en la elección de 2024, alertan especialistas. Uno de ellos es nuestro estimado amigo Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con quien nuevamente nos enlazamos en el programa. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Cuéntame un poco, cómo hicieron este análisis y los principales hallazgos. Pues mira, Pascal, este es lo primero que hay que decirlo, este es un análisis académico y técnico, Ujú. ¿no? Entonces, lo que hicimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en particular, tenemos una línea de investigación precisamente relacionada con el derecho electoral y la democracia. Fue desde el mes de diciembre, pues advertir que esta era una reforma de entrada muy compleja que podía tener muchos cambios relevantes. Y lo que nos propusimos simple y sencillamente, Pascal, fue hacer un primer análisis sobre dos cosas, ¿no? Una, déjame ponerlo en términos descriptivos, que permitiera entender qué es lo que se está modificando con el plan B. Y yo te diría, la primera función de este documento que ya se hizo público y que por fortuna ha estado circulando muy bien es esa, explicar qué es lo que cambia la reforma de 2023. Y la segunda ya era hacer un análisis, una ponderación de las cosas buenas y de las cosas malas de la reforma, ¿no? Así se lo pedimos explícitamente a las 27 personas que participamos en este estudio. Ujú. Y básicamente lo que hicimos fue identificar diversos temas relevantes de la reforma y luego pedirle a personas en lo individual o a grupos de personas investigadoras o de expertas que hicieran un análisis, obviamente con toda la libertad del mundo, de los puntos que ellos consideraran positivos y negativos. El resultado ahí está, por escrito, Pascal, y la verdad creo que sí es muy significativo, ¿no? Que 27 personas trabajando de manera independiente en el análisis de la reforma hayan llegado a conclusiones tan coincidentes sobre los muchos problemas que tiene esta reforma electoral, ¿no? Si es una reforma que desmantela la estructura distrital del INE, es una reforma que sí pone en riesgo las elecciones, la capacitación electoral, Ujú. la instalación de las casillas, el conteo de los votos. Es una reforma que concentra el poder de manera indebida en el Instituto Nacional Electoral. Ahí hay un debilitamiento incluso de los contrapesos internos que tiene la organización. Es una reforma que permite una mayor intervención del legislativo en el INE, lo cual es algo, y también en los organismos electorales locales, lo cual también es bastante problemático. Es una reforma, Pascal, que también le quita los dientes a los árbitros. A partir de esta reforma, si no es invalidada en la Corte o inaplicada en el Tribunal Electoral, los árbitros electorales van a tener menos capacidad de sancionar infracciones, por ejemplo, las que cometieron Félix Salgado Macedonio o Raúl Morón, que tanto platicamos en su momento en este espacio. Y también hay que decirlo, Pascal, esta es una reforma que desempareja la cancha a favor del gobierno, ¿no? Es por esto que muchos cambios relacionados con la propaganda gubernamental lo que hacen es abrir la puerta para que el gobierno pueda incidir de manera ilegítima e inconstitucional en las elecciones a través de la contratación y la divulgación de propaganda gubernamental que está prohibida por la Constitución. Entonces, en suma, yo te diría, pues esta es una reforma que debilita las reglas o hace que las reglas sean menos claras, que también debilita al árbitro y lo hace más susceptible a la captura política o partidista, y también es una reforma que desempareja la cancha de juego en una competencia electoral que, de nueva cuenta, no se va a dar solo en el 24, Pascal, sino pensemos que esta es una reforma que va a tener, si no es detenida en la Corte o en el Tribunal Electoral, pues efecto en todas las elecciones que vengan. En las del 24, sí, pero también en las del 27, en las del 30 y en todas las intermedias o las estatales que tengamos en el camino, ¿no? Oye, si de por sí vemos todos los días, pues lo que parecen, y lo digo a ojo de alguien que no es un especialista en la legislación electoral, pero finalmente, pues creo que sí van en contra del espíritu de la ley, autoridades que abiertamente hablan sobre los procesos electorales,
autoridades que están pues metidas en el proselitismo, mensajes que aparecen en espectaculares, en bardas. Todo eso ocurre antes del cambio o ha ocurrido antes del cambio de la ley. Ahora que la ley hace posible o quita muchas de esas restricciones, ya nomás nos podemos imaginar lo que va a pasar. No, a ver, definitivamente, Pascal. Yo diría, en esa parte, lo que busca hacer la reforma de nueva cuenta de manera inconstitucional es tratar de legalizar este estado de cosas donde los árbitros electorales ya nos han dicho una y otra vez que se están violando principios rectores tan importantes como lo son la equidad de la contienda, ¿no? Para que las elecciones puedan ser democráticas, tiene que haber un piso parejo, tiene que haber unos mínimos de igualdad. ¿Para qué? Para que esa competencia sea real y para que la ciudadanía pueda elegir. Entonces, sí, claramente, si muchas conductas que ahora o que antes eran ilegales, ahora no lo son, y si muchas conductas que antes sí podían ser sancionadas por los árbitros electorales, de por sí con muchos problemas, yo coincido ahí plenamente contigo, pues ahora van a tener menos dientes las autoridades para poder sancionar este tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es una reforma que desgraciadamente por el contexto que vivimos, por cómo se han comportado los actores políticos, Pascal, lo que está tratando es de abrirle la cancha, ¿no? O permitir que el gobierno pueda meterse de manera ilegítima en los procesos electorales. De nueva cuenta, por supuesto que 2024 va a ser muy importante, pero esta es una reforma tan profunda que esto alteraría la realización de las elecciones que vienen. Un dato nada más, el INE tiene una estructura distrital muy sólida, profesionalizada, de gente que ha entrado ahí por mérito, por sus exámenes, por su conocimiento y por su trabajo, no por cercanía con el gobierno, no por un favor, no por amiguismo, no por nepotismo, ¿vale? Bueno, pues la reforma lo que contempla es despedir al 85% de esa estructura distrital, ¿no? Esto es como si dijéramos, vamos a correr al 85% del personal de base, ¿no? De los trabajadores del IMSS o del personal médico. Esto es como si dijeran, vamos a correr al 85% de los maestros que están en las escuelas primarias del país. Caray, pues nos podremos ahorrar algo, pues quizás sí nos podamos ahorrar algunos pesos, no en el corto plazo, porque habrá que pagar indemnizaciones, quizá en el mediano plazo, pero las afectaciones que se generarían en esos escenarios hacia la educación, hacia la salud o hacia los derechos políticos serían altísimos, y creo que aquí, ¿no? Y por eso, Pascal, muchos lo hemos dicho y creo que lo decimos sin exagerar, esta sería una reforma que implicaría, si no es frenada en la Corte y en el Tribunal Electoral, pues de un retroceso de proporciones genuinamente históricas. Estimado Javier, me quedan un par de minutos, pero preguntarte por último, vemos la forma en la que describen el plan B, por un lado los legisladores del oficialismo y por otro lado los de la oposición, y pues los ciudadanos nos quedamos así como, pues ¿cuál será de estas dos versiones la real? Y por eso me gusta mucho que este estudio tú lo plantees en términos de que pues es un estudio académico, ¿no? No es un estudio, digamos, de quien va a sacar una ventaja o va a resultar perjudicado, según se vea, en sus intereses políticos, en las contiendas electorales, sino pues un estudio frío de lo que contiene ese plan B. No, definitivamente, Pascal, y te digo, una de las preguntas que explícitamente le hicimos a todas las personas a las que les pedimos que escribieran un capítulo para este libro, es que nos dijeran las cosas buenas de la reforma. ¿Y las tiene? Queríamos hacer un balance de las buenas y de las malas. Sí. Pues lo que salió, Pascal, pero bueno, lo que sale, Sí. es que sí hay algunas cosas buenas, pero son muy pequeñas, ¿no? Cambios técnicos, algunas precisiones, algunas simplificaciones, ¿no? Es decir, pues como toda reforma tiene lo bueno y lo malo, pero la verdad es que quienes revisen este documento, lo que se van a dar cuenta es que personas académicas y expertos trabajando de manera independiente en sus temas llegan a conclusiones muy similares, y es muy claro que las cosas negativas terminan opacando por muchísimo a las cuestiones positivas. Entonces, pues caray, ¿no? Si lo ponemos en la balanza en términos de qué ganamos y qué perdemos con esta reforma electoral, en términos de derechos y de democracia, sí creo que es justo decir que perdemos muchísimo más de lo poquito que ganamos con esta reforma electoral. Pues ahí está, Javier, te agradezco mucho que hayas participado en el programa el día de hoy. Muy amable.
No, hombre, ya sabes que siempre un gustazo, Pascal. Te mando un abrazo muy Gracias, fuerte. otro para ti. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.